no es tu padre. Hola a toda la comunidad de SerieTube. Antes de compartir con ustedes el momento que partió mi vida en dos, les pido un pequeño gesto de apoyo. Si alguna vez han sentido que no encajan en su propia historia, suscríbanse al canal y dejen su like. Saber que hay alguien al otro lado escuchando hace que el peso sea más ligero. El olor a desinfectante de hospital tiene una cualidad extraña, borra los recuerdos felices y deja solo el miedo. Estábamos en la sala de espera de la tercera planta, mi padre y yo, sentados en esas sillas de plástico azul que parecen diseñadas para que nadie se quede demasiado tiempo. El silencio entre nosotros no era nuevo, era el mismo silencio que había habitado nuestra casa durante 30 años. Mi padre, Arturo, miraba su reloj de muñeca cada 2 minutos con un gesto de impaciencia mal disimulada. Para él, la enfermedad de mamá era un inconveniente logístico, una pieza defectuosa en el engranaje perfecto de su rutina. Dijeron que podíamos pasar a las 4, murmuró, sacudiendo la pierna con nerviosismo. Son las 4:10. La ineficiencia de este lugar es insultante. Yo no respondí. Me limité a mirar mis manos entrelazadas sobre las rodillas. Siempre me sentí pequeño a su lado. Incluso ahora que soy un hombre adulto y le saco media cabeza. Durante toda mi vida, intenté ser la versión del hijo que él quería, fuerte, decisivo, pragmático. Estudié la carrera que él eligió, trabajé en su empresa de suministros, me vestí como él, pero cada vez que me miraba, yo sentía una decepción silenciosa en sus ojos, como si estuviera buscando un error de fábrica en mi rostro. Ve a preguntar a la enfermera, me ordenó sin mirarme, abriendo un periódico que había traído de casa. No te quedes ahí pasmado, Daniel, hazte valer. Me levanté obedientemente, sintiendo esa vieja punzada de humillación en el estómago. Hazte valer. ¿Cuántas veces había escuchado esa frase? Caminé hacia el mostrador, pero antes de llegar, la puerta de la habitación 304 se abrió. El doctor salió con el rostro cansado y nos hizo un gesto. Mi padre se puso de pie de un salto, dobló el periódico con un golpe seco y pasó por mi lado sin esperarme, caminando con esa zancada larga y autoritaria que siempre me obligaba a trotar para alcanzarlo. No sabía que esos serían los últimos pasos que daríamos como padre e hijo tal y como nos conocíamos. Entramos en la habitación 304 y el aire pareció volverse más denso, cargado con ese olor dulzón a medicina y flores marchitas. Mi madre, Elena, parecía una niña pequeña perdida entre las sábanas blancas. Estaba despierta, pero sus ojos tenían una bruma lejana, como si ya estuviera viviendo en otro lugar. Arturo no se acercó a besarla. Se quedó de pie a los pies de la cama, con las manos en los bolsillos del pantalón de pinzas, observando el monitor de constantes vitales como si fuera un gráfico de ventas que no cumplía las expectativas. El médico dice que estás estable, dijo él, con ese tono de voz proyectado que usaba en las salas de juntas. Si seguimos así, para el martes te dan el alta. Tengo un viaje a la planta de distribución ese día, así que Daniel tendrá que venir a recogerte. Mamá asintió levemente, sin fuerzas para discutir la logística de su propia convalecencia. Yo me acerqué al lateral de la cama y arrastré una silla de metal, intentando no hacer ruido. Me senté y busqué su mano entre los cables. Su piel estaba fría, casi traslúcida. Hola, mamá, susurré. Ella giró la cabeza lentamente. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me asustó. No había paz en esa mirada. Había urgencia. Había miedo. No la agobies, Daniel, intervino mi padre desde su puesto de vigilancia. Deja que descanse. Siempre tienes que estar encima. Pareces un perro faldero. Déjale espacio. Me solté de su mano instintivamente, como si me hubiera quemado. La vergüenza me subió al cuello. Incluso allí, con ella conectada a 3 máquinas distintas, yo seguía siendo el niño torpe que necesitaba instrucciones para existir.
Me enderecé en la silla, separando las manos, tratando de ocupar el menor espacio posible para no molestar a Arturo. No es culpa suya, Arturo, dijo mi madre. Su voz era un hilo ronco, casi inaudible. Él es bueno. Mi padre soltó un bufido corto, una risa seca que no llegó a sus ojos. Ser bueno no paga las facturas, Elena. Hay que ser fuerte. Y este chico dejó la frase en el aire, cargada de todo lo que pensaba y no decía. En ese momento, el teléfono de mi padre vibró contra la mesita de noche metálica, rompiendo el momento con un zumbido agresivo. Él lo miró, frunció el ceño y suspiró con fastidio. Es la oficina, tengo que contestar, no tardo. Salió de la habitación sin mirar atrás, cerrando la puerta con esa autoridad que le caracterizaba. El sonido del pestillo al encajar resonó como un disparo en el silencio repentino. Nos quedamos solos, y fue entonces cuando la atmósfera cambió por completo. La mirada de mi madre se aclaró, como si la niebla se hubiera disipado de golpe. Apretó mi mano con una fuerza sorprendente, clavándome las uñas. Sabía que el tiempo se nos acababa. Cuando la puerta se cerró tras él, mamá intentó incorporarse. Los cables del monitor se tensaron, tirando de su piel fina como papel de arroz, pero ella no pareció notarlo. Su mirada seguía fija en la madera de la puerta, asegurándose de que él realmente se hubiera ido. Daniel, dijo, y esta vez su voz no temblaba. Tenía una firmeza que no le había escuchado en años, quizá desde antes de que se enfermara, o incluso antes de eso. Mamá, tranquila, te va a subir la presión. Intenté calmarla, poniendo una mano sobre su hombro huesudo. Me sentía incómodo. No estábamos acostumbrados a la conspiración. En nuestra casa, las cosas importantes siempre las decía papá, y nosotros solo asentíamos. Ella negó con la cabeza, impaciente, y tiró de mi manga para que me inclinara hacia ella. El olor a desinfectante se mezcló con su perfume de siempre, ese aroma a vainilla que solía usar los domingos y que ahora parecía rancio, vencido. Escúchame bien, porque no sé cuánto va a tardar en colgar, susurró, con los ojos húmedos pero terriblemente lúcidos. Llevas 30 años intentando que él te vea. Llevas 30 años rompiéndote la espalda para encajar en un molde que no es el tuyo. Sentí un nudo en la garganta. No quería tener esta conversación. No aquí, no ahora. Lo hago porque es mi padre, mamá, porque quiero que esté orgulloso. Ella cerró los ojos un momento, como si le doliera físicamente escucharme decir eso. Una lágrima solitaria se escapó por el surco de su arruga junto a la nariz. Él nunca va a estar orgulloso de la forma en que tú necesitas, mi vida, dijo, abriendo los ojos de nuevo. Me miró con una piedad devastadora. Siempre te has preguntado por qué nada de lo que haces es suficiente. ¿Por qué, por más que te esfuerces, él te mira como si fueras un extraño en su propia casa? Es su carácter, mamá. Es exigente. No, Daniel, no es exigente. Es que él sabe lo que tú no sabes. El monitor cardíaco aceleró su ritmo, bip bip bip. Mi corazón empezó a imitarlo. Me acerqué más, casi rozando su frente con la mía, sintiendo que el suelo bajo mis pies se volvía líquido. ¿De qué hablas? Ella apretó mi mano con tanta fuerza que me hizo daño. Miró de nuevo a la puerta cerrada y luego, con un suspiro que pareció vaciarle los pulmones de todo el aire acumulado en 3 décadas, soltó la verdad. Arturo te trata así porque sabe la verdad. Él no es tu padre. El sonido del monitor se convirtió en un zumbido sordo. La habitación quedó en un silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido de golpe. Me quedé paralizado, con su mano en la mía, incapaz de respirar, mientras la frase rebotaba en las paredes blancas asépticas. No es tu padre. El pitido del monitor se volvió ensordecedor, aunque su ritmo no había cambiado. Me solté de su mano y retrocedí un paso, chocando contra la silla metálica. El ruido raspó el suelo, pero a mí me pareció un estruendo capaz de derribar el hospital entero. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, con la voz quebrada.
Sentí una náusea repentina, un vértigo que me hizo agarrarme al borde de la cama. Mamá me miró con una urgencia desesperada, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano llena de vías intravenosas. Arturo es estéril, Daniel, nunca pudo tener hijos. Cuando yo quedé embarazada de otro hombre, él aceptó criarte, no por amor, sino por orgullo, para que la sociedad no supiera que él no podía. Fue un pacto de silencio, cada palabra era un golpe físico. De repente, 30 años de frialdad, de críticas mordaces, de esa mirada de desprecio constante, cobraron un sentido terrible y doloroso. No era que yo no fuera suficiente para él, es que yo era la prueba viviente de lo que él no podía hacer. Yo no era su hijo, era el recordatorio diario de su falla. Yo era un intruso en su linaje perfecto, un actor contratado sin saberlo para mantener su fachada social impecable. Él me hizo jurar que nunca te lo diría, continuó ella, su voz rompiéndose. A cambio, te dio su apellido, su casa, su educación, pero nunca te dio su corazón porque para él, cada vez que te mira, no ve a un hijo, ve su propio fracaso biológico. ¿Todo fue una mentira?, susurré, sintiendo que las paredes blancas se cerraban sobre mí. No, mi amor por ti es lo único real en esta familia, pero tenías que saberlo. No puedes seguir destrozándote buscando la aprobación de un hombre que te ve como una herida abierta. Antes de que pudiera procesar la magnitud del engaño, la manilla de la puerta giró. El sonido metálico del pestillo nos heló a los dos. Mamá se recostó rápidamente, cerrando los ojos para fingir agotamiento. Yo me quedé de pie, rígido como una estatua, con el corazón martilleando contra las costillas. Arturo entró guardando el teléfono en el bolsillo interior de su saco, con esa expresión de eficiencia restaurada. Listo. He reprogramado la reunión, dijo, sin notar la tensión eléctrica en el aire. ¿Qué pasa? Estás pálido, Daniel. Si te vas a marear, sal al pasillo. No necesitamos más dramas aquí. Lo miré. Por primera vez en mi vida, no vi a mi padre, el gigante inalcanzable. Vi a un desconocido lleno de rencor. Y en ese instante, el miedo infantil que le tenía se evaporó, reemplazado por una claridad fría y peligrosa. Arturo se ajustó el nudo de la corbata, incómodo ante mi silencio prolongado. ¿Te has quedado sordo?, insistió, consultando su reloj por enésima vez. Dije que salieras si te sientes mal. No me sirve de nada que te desmayes aquí y tenga que cargar contigo también. Lo miré fijamente. Por primera vez en 30 años, su voz no provocó en mí el habitual reflejo de obediencia y terror. Ya no era la voz de un dios severo, era el ruido molesto de un hombre que había vivido una mentira para proteger su ego. Vi sus arrugas, su postura rígida, su miedo patético a la imperfección. De repente, el gigante se encogió hasta volverse minúsculo. No me voy a desmayar, respondí. Mi voz sonó extraña, profunda, carente de esa vacilación infantil que siempre me acompañaba frente a él. Y tampoco voy a salir. Arturo parpadeó, confundido. No estaba acostumbrado a que sus empleados, y mucho menos su hijo, le llevaran la contraria. ¿Qué dices? Se acaba la hora de visita. Tenemos que irnos. Tu madre necesita descansar para estar lista el martes. Ella necesita a su hijo, no a un gerente, dije con calma, arrastrando la silla hasta pegarla a la cabecera de la cama. Me senté y tomé la mano de mamá, entrelazando mis dedos con los suyos sin miedo, sin vergüenza. Él abrió la boca para soltar una de sus reprimendas mordaces, esas diseñadas para hacerme sentir incompetente, pero se detuvo. Algo en mi postura, o quizás en la forma en que le sostuve la mirada sin bajar la cabeza, le hizo retroceder. Vio algo que no reconoció, vio a un hombre que ya no necesitaba su aprobación para respirar. La habitación quedó en un silencio tenso. Mamá apretó mi mano débilmente, una señal secreta de victoria. Haz lo que quieras, masculló Arturo finalmente, poniéndose el abrigo con un gesto brusco,
intentando recuperar su dignidad intacta, pero no esperes que venga a buscarte. Tendrás que volver en taxi, no te preocupes por mí, le dije, y por primera vez, fue verdad. Yo sé llegar a casa. Arturo salió de la habitación, dejándonos solos en la penumbra del atardecer. No sentí odio, ni siquiera rabia, solo sentí una ligereza inmensa, como si me hubiera quitado una armadura de plomo que no era de mi talla. Miré a mi madre, que sonreía entre lágrimas, y supe que aunque él me había dado su apellido, ella me había dado la verdad. Y la verdad, aunque dolorosa, era lo único que necesitaba para empezar a vivir mi propia vida. Esta historia no termina aquí. Hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.